decir que es una superficie de revolución. Es eso, ¿qué quiere decir? Que sea una superficie de revolución. Una superficie de revolución es la gráfica que se genera al rotar una, al rotar una, algo, ¿cierto? Al rotar una cuerda o una gráfica alrededor de X o Y situación, me explico, o X o Y eje, me voy a explicar, vamos a mirar acá, vamos a mirar en Google y vamos a buscar videos, YouTube, vamos a buscar aquí en YouTube, vamos a buscar algún video que nos dice, que nos pueda ilustrar lo que es lo que yo les quiero decir, ¿sí? Vamos a mirar salto, videos, salto de cuerda en voceo, digamos el salto de cuerda en voceo como para la gente que entrena voceo. Vamos a mirar aquí algún video de eso. Vamos a mirar este que es normal, ¿sí? Vamos a mirar este. Este muchacho, pues, quien no ha jugado cuerda. Vamos a mirar este muchacho. Mm, Él está saltando cuerda, pero es que es no cruzada. Mire que ahí se forma, él está saltando y obsérvese que aquí en la figura se ve unas condiciones. Eh, eh, Pero vamos a ver ese muchacho cómo empieza. Perdónenme. Obsérvese ahí. Vamos a mirar. Ahí. Obsérvese que acá en este caso, supongamos que esta cuerda que está aquí, esta cuerda que se está lanzando aquí, esta cuerda, es ¿a qué se les parece? Se parece una especie de parábola, ¿sí o no? Esa especie de parábola, si ustedes se dan cuenta, cuando, cuando seguimos, la figura viene aquí, en un momento va a estar por debajo, y así sucesivamente. Si usted ve el fenómeno envolvente, notarán que se forma una figura. Desafortunadamente no nos muestra mucho el video. Salto de cuerda mejor sin voceo. Vamos a mirar aquí este otro. Ah, este está muy bueno. Obsérvese aquí. Obsérvese aquí como de ve bacán. Sí, si yo paro la figura aquí, obsérvese que aquí esta figura, si usted la complementa es como una especie de elipse o una media elipse. Obsérvese que la figura que se forma cuando la persona está volteando. ¿Sí la ven? O sea, mírenlo acá, ese muchacho, mire aquí cómo se genera una superficie ahí específicamente, esa superficie de revolución, obsérvela, obsérvela. Si la ven que si usted para la figura, aquí está volteando, está girando alrededor de quién, de este eje. Vamos a mirar si aquí me lo deja mejor. Perdóneme aquí. eh, Pongámosle un rojo. Ah, no, ese se confunde con ese. Un azul. Pongámosle un azul. Si ustedes ven el eje, este eje que está aquí, entre estos dos muchachos, ¿sí o no? Si ustedes les dejan ahí,
ese eje que está ahí girando, ¿sí? Y vamos a darle nuevamente. Obsérvese que se genera alrededor de ese eje que está generando, se genera una superficie. Esa superficie que se ingresa ahí específicamente es lo que vamos a llamar un eje D. Mírelo ahí directamente, ahí se vuelve a formar. ¿Sí lo ven? Entonces, ese eje que se forma ahí, esa es una superficie en revolución. Vamos a tratar de identificar esas superficies de revolución y a intentar trabajar para que miren ahí nuevamente se genera. Ah, pero es que nada más en cuerda, no, es cualquier superficie de revolución, ¿cierto? Vamos a mirar cualquier superficie de revolución que se pueda, cualquier gráfica se puede dar una superficie de revolución. Bien. En ese orden de ideas podemos volver a nuestra clase, aquí específicamente, y eso es lo que llamamos una superficie de revolución. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una superficie de revolución? Ya llegando aquí a la gráfica, digamos, le vamos a dibujar y vamos a colocar nuestro eje que sea aquí así, no sé qué color tenga. Listo. Como es este azul, entonces vamos a subirle un poquito para que me quede un eje más bacano. Pero resulta que la superficie es esta. En dos dimensiones yo puedo tener, en este caso que hemos visto, vamos a tener una especie de, eh, no digan, vamos a hacerla con un color aquí, deshacer. Vamos a crear aquí y vamos a colocarle menos y vamos a colocar este. Listo. Entonces, si yo vengo aquí así, si ustedes ven el caso del muchacho, de la cuerda de los muchachos, específicamente estaría el muchacho aquí uno, así y así, y estaría ahí ese muchacho aquí y aquí estaría el muchacho dos, y hasta aquí así. Este muchacho es muy lisos con esas manos, ¿sí? Entonces él estando acá. Como él está girando ahí y está girando alrededor de este eje, digamos que este es el eje X y este es el eje Y, como está girando alrededor de este eje, entonces un momento la cuerda puede estar acá arriba, pero otro momento puede estar la cuerda aquí abajo, ¿sí? Y en otro momento la cuerda puede estar por acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Se forma como una especie y en otro momento puede estar la cuerda acá. Entonces se forma una especie de superficie, ¿sí? Que finalmente es como una especie de un balón americano. ¿Sí la ven? Ahí ya se forma como eso. Eso es lo que vamos a llamar superficie de revolución. Como esta figura, ¿sí? Como este, que está acá, ¿sí? Esa gráfica que está acá me puede generar todas estas, toda esta figura de superficie o una superficie completa. Eso es lo que vamos a intentar trabajar en el día de hoy. Entonces, obsérvese dos cosas. Primero, ¿qué se me va a generar? Siempre se va a generar alrededor del eje de rotación, siempre la figura que se va a generar siempre va a ser una circunferencia. ¿Por qué dice usted aquí una circunferencia? Vamos a ponerla con otro colorcito. Vamos a ponerla con mm, este verde. Vamos a deshacer. Esta es la que vaya a voltear, ¿cierto? Pero vamos a pararnos por aquí. Y vamos a darle con este verde. Y vamos a darle con este verde así. Y obsérvese que alrededor de este, cuando este se genera aquí, esta superficie que se genera aquí, es una especie de... deshacer. Cuando lo voy aquí así, ¿sí? Se genera una circunferencia. Una circunferencia que tiene como radio este valor. Este valor de R que se genera acá específicamente, ese valor de radio, ¿sí? Ese valor es el radio específicamente, ¿sí? Y ese valor del radio, entonces, acordémonos como la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia es R al cuadrado
es igual, ¿sí? A x2 más y2. Sí, acuérdese, en la ecuación de circunferencia, de todas maneras vimos en las cónicas la vez pasada que es x2 más y2 igual, o sea, ax2 más bx2 son iguales y positivos. ¿Por qué lo pongo aquí con una unidad? Porque finalmente siempre va a ser una unidad determinada a partir de quién, del eje de rotación. O sea que siempre me va a dar esa función, el r cuadrado. ¿Sí? O sea, es la ecuación de esta circunferencia va a ser r2 igual a x2 más y2. Eso es claro en toda la vida, ¿cierto? Entonces, si se me genera esa circunferencia, entonces yo también puedo sacar o elaborar mi ecuación de esa circunferencia. ¿Cómo la puedo extraer? ¿Sí? ¿Cómo puedo extraer yo esa ecuación de acá? Resulta que, mire que está girando en todo momento. En todo momento, pues, ¿cuál es el eje de giro? Aquí, porque aquí realmente, ¿cuál es el eje que queda faltando aquí? Aquí está X y Y. Pero cuando miramos la figura que se forma acá, es una figura en tres dimensiones. Tiene ancho, alto y largo. ¿Sí o no? Tiene esas dos componentes. Entonces, como tiene esas dos componentes, X y Y, entonces, como tiene alto, largo y ancho, ¿cierto? En ese sentido, esa figura está en tres dimensiones. Entonces, cuando está en tres dimensiones, lo que sucede es que se forma alrededor del eje que falta. En este caso, ¿qué eje falta? Falta el eje Z. Quiere decir que, si yo lo voy a seguir aquí, quiere decir que me queda faltando este eje Z, alrededor de este eje Z, y por eso es que cuando la figura está aquí, ¿sí? Aquí está el eje Z, es el eje de rotación, que específicamente, el eje de rotación es el eje X. Pero resulta que cuando se forma, pues entonces yo tengo el eje X, Y, y como se me está generando en tres dimensiones, entonces, ¿qué queda faltando? El tercer eje, queda faltando el tercer eje, que ese es el eje Z, pongámoslo así, este es el eje Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mire que en algún momento del plano, esta parte de acá está en la superficie, está en el eje X, Z, está en el eje plano. Pero cuando en algún momento específicamente en tres dimensiones, aquí este estaría en el eje YZ, así sucesivamente. O sea, depende del eje de rotación que yo tenga en el momento. Entonces, mi ecuación tiene que, como está en tres dimensiones, la ecuación de esta superficie de revolución obligatoriamente tiene que involucrar el tercer eje. Y el tercer eje es el que va a girar. Mire que en un momento está aquí, está en el plano XY, pero en un momento aquí el eje, este radio, en un momento está aquí, pero en otro momento estará por acá, y en otro momento estará acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero mire que siempre van a variar. ¿Quiénes son las dos que van a variar? La función va a variar el eje con respecto al eje que me está faltando. Pero entonces, si yo voy a sacar mi superficie, esta ecuación de esta superficie, yo la voy a sacar, esa superficie va a depender del tercer eje. Ay, ¿cómo así que? Ve, va a tener la ecuación, ¿sobre cuál eje está rotando? En este caso está rotando alrededor del eje X, ¿sí? Entonces, cuando yo despeje mi ecuación, ¿sí? Mire cómo va a ser de fácil. Yo tengo mi ecuación, perdóneme, yo busco por acá, un cuadrado. Mire, espérate, vamos a poner acá. Yo tengo mi ecuación de rotación. Yo tengo mi ecuación generatriz. Esta ecuación de esta recta, la ecuación, ya hablando en ecuación, la ecuación de esta recta la vamos a llamar generatriz, ¿sí?
¿Por qué? Porque a partir de ellas que se genera de esta ecuación, de esta gráfica que está acá, ¿sí? Ay, pero ¿cómo así? Una cuerda no tiene ecuación. En última instancia sí tiene, pero ya démosle que siempre vamos a dar esta ecuación. Y esta ecuación la vamos a llamar de aquí en adelante generatriz. La generatriz es simplemente la ecuación que genera esa superficie de revolución, ¿sí? Y este eje que está acá, ¿sí? A este eje, que es el eje de giro, ¿sí? Lo vamos a llamar eje de rotación, ¿bien? Eje de rotación. Entonces, yo tengo una curva generatriz, pongámosle mejor curva generatriz, queda como más bacana. Curva generatriz. Yo tengo una curva generatriz y esa curva generatriz al rotar alrededor de la circunferencia, ¿cierto? Me genera al rotar alrededor de un eje cualquiera, me genera ese eje en el cual yo roto, va a llamar ese eje de rotación o eje de rotación específicamente. Entonces, al girar una curva generatriz alrededor de un eje de rotación, este me va a generar una especie de superficie. Y esa superficie, específicamente, también yo le puedo hallar una ecuación. O sea, yo puedo hallar una ecuación que me permita generar toda esa cuerda a partir de toda esa superficie a partir de esa figura. Entonces vamos a mirar. Obsérvese que de acuerdo aquí se me generó una especie de balón. Pero si yo giro esta función, la giro aquí es en función de esta, ¿sí o no? Copiar. Si yo giro es esta, ¿la puedo girar alrededor del eje Y o no? Claro, yo la puedo girar alrededor del eje Y. Vamos a mirarlo. Al girar alrededor del eje Y, pues en un momento determinado está aquí, ¿cierto? Aquí. Y en otro momento determinado está por allá. Pero vamos a pasarla para acá. No, vamos a pasarla más el aquí en un momento determinado. Esa gráfica está es por allá. Y en otro momento determinado está por acá y así sucesivamente. Obsérvese que nuevamente vuelve y se forma. Sí, acuérdese que aquí lo estoy girando alrededor del eje Y. Mire que vuelve y se me forma la especie de la circunferencia, o sea que mi curva generatriz que yo la puedo girar sobre el eje que yo tenga. Siempre va a ser sobre uno de los ejes que yo tenga en mi ecuación generatriz. Yo no puedo girar esta ecuación generatriz alrededor del eje Z porque no hay Z, ¿sí? En el Z siempre va a ser la función implícita que está ahí, o sea, la tercera dimensión. Entonces, obsérvese que aquí, voy a ponerla con de esta delgadita, obsérvese que vuelve y se me genera la bendita circunferencia, ¿sí? Digamos que sea por acá, y mire que vuelve y se me genera en ese plano de allá, se vuelve y se genera una especie de circunferencia. En este caso ya no se forma una especie de balón, sino una especie de plato, ¿sí? Entonces, para que analicemos toda esa situación, resulta que yo puedo trabajar en dos formas. Primero, yo puedo encontrar la función que me genera, que yo al ingresarla a GeoGebra, me genere la superficie de revolución respecto al eje que yo quiera, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Es muy fácil. Permítame, yo bajo acá, la vamos a hacer. Es muy fácil. Digamos, yo tengo esta ecuación, 3x2 más 2y más 3y igual a 2, igual a 8, ¿sí? Sabemos que esa ecuación, cuando yo tenga, ¿cierto? Esta ecuación que yo tengo aquí, 3x2 más y2 más 3y igual a 8, pues sabemos que qué tipo de gráfica es. Entonces ya identificamos, tiene de acuerdo a los videos pasados, de todos estos que hemos visto, tiene el a al cuadrado, o sea, tiene una x
una variable al cuadrado y tiene la otra sencilla, o sea, lineal, quiere decir que estamos enfrente de una parábola. O sea, si yo grafico esta función, es una parábola. Y esa parábola que yo grafique, entonces me va a hacer una curva generatriz, ¿sí? Si yo la grafico, me va a dar una curva generatriz. Y esa curva generatriz, voy a hacerlo aquí en GeoGebra para que nos salga más rápido, ¿sí? GeoGebra. Acuerde que siempre escogemos el GeoGebra clásico, no lo estoy haciendo ya porque ya con los otros videos ya se lo han visto concretamente. Vamos a mirar, entonces, ¿cuál es la ecuación que yo planteé? Que se me ocurrió, 3x más 3y igual a 8. Entonces, mire, esta es una parábola, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta es una parábola, la voy a recortar. Perdóneme aquí, nuevo. Entonces, esta es una parábola y la parábola es esta. La gráfica de la parábola, vamos a ponerla más pequeña, ¿sí? Entonces, esta es la parábola que tenemos acá establecida, ¿sí? Esta es la parábola establecida y esta parábola tiene una característica, pues ya sabemos que tiene, está abierta hacia abajo y tiene una especie de, mm, el foco, el vértice está acá, no sé específicamente, vamos a ponerle aquí en donde está el vértice, como en 2.8 o algo así, y tiene este lado, tiene un foco, tiene de toda armada. Bien, entonces esa es la curva que yo voy a, que va a ser generatriz, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Vamos a mirar. Entonces yo debo escoger un eje de rotación. Entonces yo digo, ay, pues vamos a ponerlo alrededor del eje X. Entonces, si yo roto esta gráfica alrededor del eje X, ¿qué va a pasar? Si ustedes ven, van a generar una especie de superficie, ¿sí? Alrededor del eje X, siendo este el eje X y este es el eje Y. Entonces, si yo giro esa gráfica, me da una superficie de revolución específicamente. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar, vamos a graficar a partir de media gráfica de estos, ¿sí? O sea, acuérdese que aquí tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, mire, observe en esta gráfica que está aquí. Yo puedo poner a rotar esta gráfica alrededor de este eje Y, por decir algo. Voy a ponerlo a rotar aquí. Pero nada más la mitad de la gráfica. Entonces, para ello, tengo que despejar una de mis funciones acá, ¿sí? En GeoGebra tiene una característica. GeoGebra, usted no puede despejar, en el caso de, para yo generarla, tengo que despejar es en función de Y, en función de X. Ella no reconoce X en función de Y, no me deja trabajar. Sí la hace, sí la gráfica, pero no me lo deja trabajar. Entonces, el primer caso especial es que yo voy a despejar a Y en función de X. Vamos a mirar cómo me queda. Vamos a mirarlo acá, GeoGebra, y yo ahí despejo, bueno, despejemos Y en función de X de acá. Vamos acá, vamos a despejar Y en función de X. Copiar y pongámosla acá. Si yo despejo aquí Y, ¿cierto? Si yo despejo aquí Y, no sé, algunas veces no me da. Vamos a ponerle, si yo despejo Y aquí, ¿cómo me queda? Y igual a 8 menos 3xx, 3x, 3x2. Espérate, este 3x2, no, copiémoslo para acá. Listo, cerrémoslo en paréntesis. Ahí ya está. Y todo dividido 3.
o un tercio. Ay, no, profe, ¿cómo así? Que este es porque este está multiplicando. Este pasa este que está positivo pasa al otro lado negativo, aquí está. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir, aquí está. ¿Sí? Ahora, yo puedo ingresar esta función ya directamente. Esa función me va a dar una sola cola. Vamos a mirarla. En GeoGebra, lo hago acá y voy a graficar y igual a, o incluso no necesito ponerle y, sino que pongo, abro paréntesis, 8 menos, porque él me va a generar de una vez la función, 8 menos 3x, ¿sí? Eh, dividido 3. Fíjense que es exactamente la misma gráfica. Esta es de color verde y esta, yo si yo apago esta, mire que me queda ahí. Mire que yo apago la verde, la verde, la verde, la verde, la gris, la gris, la gris, la gris, la gris. Listo. Entonces, obsérvese que yo ya tengo una gráfica. Esa ecuación es la que vamos a llamar generatriz. Acá me está entregando, es la misma gráfica, yo la puedo hacerla, es la misma gráfica, exactamente la misma gráfica, pero en este caso ya tiene, en vez de estar en este caso, en esta forma, está en este formato, en el cual ya está y igual a s, y entonces ya el GeoGebra me lo va a entender como una función en X. O sea, es diferente cuando yo digo y igual a tal valor, como en este caso, que en esta. Porque en esta la va a poner como variable y esta también es como variable, pero el formato que le da es diferente. Porque esa no me permite generarla. Vamos a mirar tres cosas. Entonces yo tengo esta ecuación generatriz. Ahora, si yo quiero girar esta parte de esta ecuación, pues me va a girar toda la gráfica, ¿cierto? En respecto a un eje determinado. Vamos a observarlo, ¿sí? Vamos a observarlo y vamos a plantearlo acá. Cuando yo quiero establecer mi eje de rotación aquí en GeoGebra, o sea, yo tengo mis gráficas. Mi gráfica generatriz, ya sabemos que prácticamente nos dio igual a esta, pero ya es verde. O sea, ya esta gráfica es verde, vamos a pasarla para acá, perdónenme, pasémosla para acá, que es esta gráfica verde. Y cuando yo doy esta gráfica verde, eh, es la misma que tenemos arriba, pero tiene una característica especial, y es que está el GeoGebra te la entrega de otra forma. Vamos a mirarla, vamos a ponerle aquí más pequeño para mirar. Es las mismas dos gráficas, y es una cosa importante que hay que tener en cuenta en el GeoGebra, porque si usted ingresa, ahorita vamos a ver si podemos poner a rotar estas dos. Entonces aquí yo quiero rotar esta. Yo quiero rotar esta gráfica. Esta es mi gráfica generatriz. Y vamos a intentar generar a partir de ella esa gráfica que se genera a partir de rotarla en 3 dimensiones. Vamos a observarlo. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es establecer un deslizador. El deslizador, el deslizador lo encuentro aquí en 2 dimensiones. Mire que es diferente, por favor. Mire que es diferente. Obsérvese que en 3 dimensiones, ¿sí? En alguna parte, yo veo, esta es mi gráfica, está en 2 dimensiones y esta gráfica está en 3 dimensiones. Obsérvese que esta gráfica en 2 dimensiones, la gráfica generatriz en 2 dimensiones, es, tiene un formato acá arriba en las herramientas, obsérvese. Entonces aquí tengo el deslizador y tengo todo eso. Pero si me paro aquí, obsérvese que me cambia el ambiente de mis herramientas. Entonces estoy aquí, estoy acá, estoy aquí, estoy acá. Eso ya lo he hecho en otros videos, entonces no exageremos. No nos hagamos coger pereza. Entonces, si yo quiero rotar esta gráfica, yo quiero rotar esta gráfica alrededor del eje X, ¿sí? De este eje, siguiendo este el eje X y este el eje Y, en este caso, acordémonos que en la gráfica, cuando yo tengo el eje X, es este eje rojo, y el eje verde siempre va a ser el eje Y. De hecho, la flecha siempre me va a apuntar, la flecha me dice que este es la positivo de las X y este es el positivo de las Y, y este es el positivo de las Z.
Entonces, esta es mi gráfica que yo quiero rotarla. Y la voy a rotar alrededor del eje Y. La voy a rotar alrededor de este eje Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, qué se me forma. Y también la puedo rotar al eje X, sí, la voy a puedo rotar alrededor del eje X, pero en este caso la voy a poner a rotar alrededor del eje X. Entonces, para eso voy a utilizar lo que llamamos los deslizadores. Entonces yo me paro por aquí, ña, 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 ña. Esto me paro en 2 dimensiones y genero un deslizador. Ese deslizador es este, cualquiera, un deslizador ahí. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a llamar? Como yo como yo quiera, como a mí me dé la gana. En este caso lo voy a poner Pepito, 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 Pepito. Pero usted le puede poner A, le puede poner B, le puede poner E. Ah, pero perdón. Primero lo genero, porque lo que lo voy a rotar, cuando se rota es con respecto a un ángulo. La rotación es con respecto a un ángulo. De pronto no lo había dicho ya. Entonces aquí, cuando yo escojo el deslizador y lo voy a poner en el ángulo, entonces ya me cambia otra vez. Entonces yo lo que hago es que se llama Pepito. Entonces, ya le doy OK. Ahí ya creé mi Pepito. Obsérvese que me va a generar un ángulo entre 0 y 360. Claro que yo le puedo dar otros gráficos, pero le voy a dar inicialmente entre 0 y 360. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi deslizador que se llama Pepito, tengo mi curva generatriz que sería quien esta específicamente. Ahora ya quiero empezar a rotar. Mire, es muy fácil. Usted plantea, ¿cierto? Separa en sus ejes de 3 dimensiones. ¿Cuál? En el de 3. Le da clic en el eje de 3 dimensiones. Ahora, obsérvese dos cosas. Aquí en este eje, como para que usted la vea, lo voy a poner ahí. Pero si usted quiere ocultarle el plano, o quiere ocultarle los ejes, o quiere ocultarle todo, ¿cierto? ¿Listo? Mire, vea, mostrar ejes, lo pone aquí. Mostrar plano, si lo quiere ver. Si quiere mostrar esta cuadrícula visible que es igualita a esta, pero acuerde que esta estaba en el XY, si la ves, como exactamente aquí. Entonces usted lo puede, a mí no me gusta casi específicamente esa parte, yo lo puedo dejar así, me gusta ese con el plano para ver en dónde está. Aquí está en el plano XY, XZ, me gustan así. Bien, usted verá si usted se lo quiere quitar de su condición. Bien, ahora vamos a rotar esta gráfica alrededor del eje Y. O sea, voy a generar una superficie a ver qué pasa generándosela aquí con esta parte. Entonces vamos a mirar en ese orden de ideas, vengo acá, y digo rotación axial con respecto a quién, a esta gráfica, ¿sí? Y con respecto a quién eje, voy a dar con respecto al eje X. Cuando le doy el clic ahí, ahí mismo me va a aparecer aquí específicamente y vengo y le digo acá, esa rotación axial es con respecto al eje X, pero el eje X va a rotar con respecto a quién, a Pepito, al ángulo, un ángulo determinado y ese ángulo va a ser Pepito. Y vamos a darle OK, ¿sí? Vamos a ver si sí me genera. Vamos a mirarlo. Ahí va a rotar con respecto a Pepito. Ahí está específicamente. Vean, mire, va a rotar el eje Y y va a rotar esa figura. Si ustedes ven, se me va a generar una especie de superficie. Lo que pasa es que todavía no la vemos. Enseguida la vamos a ver. El que está, la figura que está, que aparece aquí como sí, en puntiaguda, en punto es porque finalmente estás por debajo de mi plano. Si yo quiero ocultar ese plano, vamos a mirar, ocultemos el plano, pues entonces mire que siempre me va a generar allá. Eso es lo que me va a hacer el plano, es como si debajo de ella estuviera. Bien. Ahora, para saber exactamente si sí nos da la superficie, porque ahí no la vemos tan buena, ahí no está tan agradable, pues que digamos, entonces yo la voy a parar acá y voy a coger esta gráfica y le voy a dar propiedades y le digo mostrar el rastro, ¿sí? Y ahí le doy. Obsérvese que cuando le doy mostrar el rastro, ella me va a generar la gráfica, ¿sí la ven? Entonces, obsérvese que, ¿cuál es el eje que queda faltando en la ecuación? Yo tengo X y Y, ¿sí? Tengo X y Y. ¿Qué me queda faltando? El Z. O sea, que me va a generar una gráfica, ¿sí? Una circunferencia, ¿se acuerda? Habíamos hablado de la circunferencia. Aquí lo que pasa es que la circunferencia me la está generando por el lado de atrás, pues entonces para eso roto. Y obsérvese que si yo pongo mi eje Y como apuntándome a mí, en la cara mía, al ojo, como que usted lo estuviera apuntando al ojo,
el eje. Ahí. Ahí. Obsérvese que genera una circunferencia exacta, ¿sí? Y esa circunferencia exacta que se forma ahí, ¿sí? La voy a hallar eh, para allí, para OneNote. O sea, que si yo giro alrededor del eje X, me va a dar esa parte, me va a dar esta circunferencia. O sea, cuando lo estoy girando, me va a dar estas tres vistas. Mire que esta es una vista que viene acá, va a poner esta vista, vamos a ponerla mejor por acá y vamos a poner las otras acá. Mm, Bueno, obsérvese que esa es la gráfica que yo tenía originalmente y está rotando alrededor del eje Y. Mm, Sé que observe que esta gráfica es la gráfica original, ¿sí o no? Entonces, mi gráfica original sería esta. No, esta no, perdón. Mi gráfica original sería esta. Vamos a mirar, ocultémosla acá. Mira, me deja ocultarla. No me la deja ocultar. Bueno, borremos esta. Esta es mi gráfica original, ¿sí? Dejémosla sin rotar. Entonces, si yo pongo un paralelo aquí de mis tres gráficas, mi gráfica original es esta, ¿cierto? Aquí voy a rotar alrededor, esta gráfica la voy a rotar alrededor de este eje. Pongámoslo un poquito más grande para que quede más bacano. La voy a rotar alrededor de este eje Y. Este es X. Pongámosle que este es X, X, Y y Z. Siempre en GeoGebra se van a leer de esa forma las gráficas. Entonces, obsérvese que tenemos el eje de rotación es X, Y, Z. Y voy a rotar con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, cuando roto alrededor de, vea, perdón, con respecto al eje Y. Entonces, obsérvelo aquí nuevamente. Está rotando con respecto al eje Y. ¿Cierto? El eje Y está rotando específicamente. Pero cuando yo giro mi gráfica, mire que en el eje X, acuerde que este es X y este es el eje Z, siempre se me va a generar en ese plano XZ, que es el plano general allá al fondo, se me va a generar una circunferencia, porque acuerde que mi eje de rotación, pues aquí no se ve, pero específicamente es este verde, aquí específicamente. Vamos a mirar si ahorita le podemos cambiar el rastro y ponerle un color para que me pueda contrastar el color, el eje, porque el eje está pegado aquí, lo que pasa es que me está mirando a mí casi de frente. Entonces yo tengo ahí, y adicionalmente entonces voy a tener un radio, a ponerlo más gruesecito, y ese radio viene relacionado desde este punto hasta este punto, desde el centro hasta este punto. Ahí, ese es el radio. Obsérvese dos cosas. Si somos capaces de ponerle, y lo que pasa es que no, listo, ahí sí quedó muy bien. Obsérvese dos cosas. Que este radio que está aquí está en función de quién? De X y Y, o sea, en XZ
es una circunferencia. Y acordémonos la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia es, en los ejes, donde están reflejados los ejes, estos dos están al cuadrados y positivos. Y mire que en este caso parte desde cero, ¿sí? Así, independiente de donde sea, siempre va a partir desde cero. Entonces va a ser una circunferencia centrada en el origen. Entonces, mi ecuación, obligatoriamente, que es centrada en el origen, va a ser una circunferencia que va a tener en primera instancia, ¿sí? Esta es la ecuación de la superficie de revolución. La ecuación de la superficie en la revolución va a ser de la siguiente forma. ¿Cuáles son los dos ejes sobre los cuales no está rotando la figura? ¿Sí? Los ejes que no está rotando la figura. En este caso, está rotando alrededor del eje Y. O sea, ¿bajo qué factores no está rotando? En donde me genera la circunferencia, que en este caso sería X y Z. O sea, que sería mi primera ecuación de la circunferencia tiene que tener la X y la Y, ¿ve? Más la Z. Perdóneme aquí. Borro perdóneme, yo lo pongo más grande. X, Y, y va a quedar en función igual a quién, a un R cuadrado. Acuérdese que la ecuación de una circunferencia siempre va a ser X2, eh, siempre va a ser la ecuación de una circunferencia, siempre va a ser X2 más Y2 igual a R al cuadrado. Acuérdese, vean uno de los videos iniciales cuando está la ecuación de la circunferencia. Entonces, si esta ecuación de esta circunferencia es X2 más Y2 igual a R al cuadrado, entonces, ¿qué? Ya tengo definido X, no, perdón, no es X y Y, porque acuérdese que es en función de las variables que no están rotadas, en este caso la que no es, sobre la cual no está rotando. En este caso, ¿cuál variables serían? Aquí está especificando, mire, la circunferencia dice soy yo, entonces eso la variable z y x, o sea que aquí no sería x2 más y2, sino x2 más z2, o sea, siempre es en función de la variable que me está esperando, ¿sí? O sea, las dos variables que están cuadráticas son las dos variables que van a depender la rotación. En donde está el eje que está rotado no aparece en la ecuación de la circunferencia. Pero ¿dónde aparece? Esa ecuación es el R, porque mire que usted en cualquier momento, este R va a depender de quién. Esta R va a depender, si usted lo voltea, va a depender de quién. Ese R cuadrado siempre en cualquier momento va a ser una ¿qué? Una Y, porque la Y es la variable sobre la cual está girando y que va a depender de estas Z. O sea que siempre va a haber una Y. O sea que el eje que me está este va a ser en función de quién, de la Y. Entonces aquí le pongo en función, en vez de ser el R cuadrado, aquí está en entonces lo que voy a poner es que voy a decir que esta es en función, en la infunción de Y, aquí sería, abro paréntesis, f de Y al cuadrado. Porque en la función que está generándose específicamente. Entonces, en f de y, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que despejar mi función en la función que yo quiera despejar. En este caso, yo estoy girando alrededor de y, entonces necesito despejar f de y, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo a organizo acá, vamos a mirarlo, tengo y es ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí tengo y, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi ecuación de la circunferencia va a ser esta. Mi ecuación de la circunferencia, perdón, va a ser mi f de y, de la ecuación de esa superficie de revolución específicamente, va a ser igual a esta función, ¿sí? Que yo despejé acá, pero esa función f de y es al cuadrado, entonces esa función va a ser este.
o sea, y ya despejado, y la función ya despejado va a ser este. A ver, no, aquí yo creo que tengo un error, porque es función de y, aquí está es f de x, ¿sí? Aquí está es f de x, y yo necesito es f de y, entonces quiere decir que si ya, que la función quede en y, entonces no, aquí está mal educado. Yo necesito es que esta x quede x igual a algo, o sea, que esa x se quede en función de quién, de y. Entonces vamos a observarlo. Yo creo que ahí es donde, ahí tengo un error, y enseguida lo verificamos en GeoGebra. Porque recién vamos a mirar acá, entonces despejemos la X, no la Y, aquí despejé la Y, aquí necesito despejar la X, porque había pensado de pronto aquí, vamos a traerle aquí la función, entonces en ese caso, permítame, yo borro acá, yo coloco acá, ¿sí? Despejo la X, entonces esa es la función original que yo tengo, entonces X es igual a quién, entonces, este raíz cuadrada, yo por aquí tengo una raíz cuadrada, no tengo una raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Vamos a mirar, porque raíz cuadrada, pero vamos a ver que yo tengo por aquí una raíz cuadrada, por aquí, algo así. Necesito es una raíz cuadrada para no irme a buscar mucha por ahí a lejos. No tengo una, una raíz cuadrada por acá. Vea, pues, no tengo una raíz cuadrada, yo creo que por aquí en aquí está, vea, aquí está en la raíz cuadrada. Copiar, vamos a ver por acá. Vamos a ponerla acá. ¿Raíz cuadrada de quién? ¿Por qué? Porque es que mire que voy a despejar la X. Entonces, este 3y que está positivo pasa al otro lado negativo. Entonces, vamos a ponerle, me queda 8 menos el 3y. En este caso me queda 3y menos 3y, 3y. Y dividido, este aquí, este un tercio. A lo mejor aquí así. Hacerlo ahí. ¿Raíz de quién? De 8 menos 3y dividido 3. O sea, este es el, cómo me quedaría x en función de y. ¿Por qué decimos que es en función de y? Y es el error que yo estaba cometiendo ahora. Porque mire que me está despejando la variable x, ¿sí? En función de quién, de y queda independiente. Entonces, eso se da. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando yo tenga esta ecuación y la reemplace aquí, ¿sí? X3 más y2, mire que ya me genera, vamos a mirarlo. Vamos a, si yo ingreso este funciona aquí, ¿sí o no? Si yo le agrego ahí, ya que todo eso al cuadrado, vamos a mirar si es capaz, si me lo pone o queda así. Se va así, bacancito. Entonces observen dos cosas. Ya quedó mi función cuadrática. Ahora, cuando ya tengo eso, yo despejo, acuérdense que este cuadrado afecta a esto, entonces ¿cómo me quedaría? Me quedaría x2 más z2 va a quedar x2 igual a 3 menos 8. O sea, este sale de la raíz y dividido 3.
Entonces, esa es mi ecuación. Ahora, yo quiero mirar esa parte, yo quiero generarme esa parte, entonces me quedaría, para que me quede ya como una ecuación general, no me quede, entonces ese 3 que está dividiendo pasa ¿qué? A multiplicar, ¿sí o no? Ese 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedaría de la siguiente forma. Entonces me quedaría 3x2 más 3z2 igual a 8 menos 3y. Ahora, observe si verá que yo le doy acá, se me queda. Entonces, pongo la y aquí y pongo, para ponerla como ecuación general, entonces le pongo aquí más 3y, o sea que está negativa, pasa positivo, menos 8 igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, esta es mi ecuación de superficie que me debe, cuando yo ingrese esta ecuación a GeoGebra, me debe de dar esa gráfica igual a como la tengo acá, sin necesidad de rotar ni nada. ¿Sí? Lo que encontramos fue la ecuación que me genera esa gráfica. Vamos a mirarla desde este punto de vista, ¿sí o no? Vamos a mirar si somos capaces de generarla. Y me dice que la ecuación, yo cierro acá y abro acá. La ecuación que yo voy a ingresar es esta, 3x más 3z más 3zz, ¿sí o no? Más 3y menos 8 igual a 0. Obsérvese, ¿sí? Mire que acá se me generó, esta superficie es igualita a la que se me generó ahorita, ¿cierto? Pero, vamos a ponerla aquí más grande, es igual a la que se me generó ahora. Pero ya en este caso, este rojo me está diciendo que es una superficie cuádrica. Mire que es diferente a la que yo generé ahorita en 3 dimensiones, que era, se generó que era verde completamente. Entonces llevémosla para acá. Y pongámosla acá. Y bajémosle volumen. Ya no me quede tan grande. Parece como una poma rosa. Sí, está bacana. Entonces, obsérvese, ¿qué diferencia tiene esta con esta otra gráfica? La diferencia es que, obsérvese que en esta yo tuve que generar en esta voy a ponerle en paralelo a estos dos. Esta gráfica de acá se generó a partir de rotar esta curva generatriz, ¿sí? Y al girarla alrededor del eje Y, me generó esa parte. Y como vemos claramente, aquí se me genera esta especie de circunferencia porque yo le generé el rastro. Y esta ecuación de la circunferencia, pues la vemos también aquí. Lo que pasa es que cuando rotemos acá, esta de aquí no se va a ver tan fácilmente porque yo la pongo acá, mírela ahí. Mire que yo pongo mi eje de rotación que me vea y mire que es esta misma. ¿Sí la ven? Entonces, eh, obsérvese, ¿sí? Obsérvese que tengo. Mm, obsérvese aquí, vea, exactamente la misma. Esta es curva generada a partir de la generatriz y esta es curva generada a partir de la ecuación que acabamos de obtener. Esta ecuación que acabamos de obtener acá. Entonces, obsérvense que no se vayan a complicar, por favor, no se vayan a complicar. ¿En qué sentido les pido el favor que no se vayan a complicar? No se compliquen que en la obtención de esta ecuación de la gráfica es muy fácil, acuérdense. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver simplemente en qué eje quiero que rote. En este caso,
quiero que rote alrededor del eje Y. Como quiero que rote alrededor del eje Y, mi función va a quedar, la función cuadrática siempre va a quedar una función cuadrática que va a ser canónica, o sea que simplemente no va a tener coeficiente, y cuadráticas, pero en las funciones que quedan faltando. ¿Cuáles quedan faltando? Si yo estoy girando alrededor del eje Y, entonces me quedan faltando ¿quién? X y Z. Y esas dos las pongo al cuadrado. Y pongo igual a la función despejada del eje que yo quiero girar. Entonces yo quiero girar alrededor del eje X, vea, alrededor del eje Y, entonces me debe quedar el radio va a quedar como función de esa función de Y, o sea, esa ecuación va a quedar como función, como en este caso, en función del eje que queda, ¿sí? Entonces, tengo que tener claridad en eso, no me tengo que enloquecer, simplemente de la ecuación que yo tengo, como necesito la f de Y, necesito que esta Y quede al otro lado del igual, ¿cierto? En este caso, como en este caso, X igual a esa variable, o sea, que este Y quede dependiente de quede independiente y que la X quede como variable dependiente. Observe que la línea no es muy complicado, la despejo y ya. Cuando ya la despejo, abro la ecuación y la propongo. ¿Sí? Entonces, obsérvese que es muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar un ejercicio en estos momentos y voy a dar un tiempito para que ustedes lo realicen y ya vuelvo en 10 minuticos, pero aquí mismo, voy a dar 10 minuticos que ustedes lo trabajen y eh, encontremos una ecuación de una gráfica para que le traemos y ya después lo resuelvo. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Vamos a decir acá, bien, encontrar el, no, encontrar la ecuación el de la superficie que se genera al rotar la gráfica. Vamos a poner aquí, ya no le pongamos 3XX, que yo alcancé. Voy a ponerle, mm, vamos a hacer eso. Es casi igualita a la que ya acabamos de hacer, ¿sí? Es casi igualita. Voy a dar 10 minuticos, según mi reloj que tengo aquí, son las 8:58, o sea, a las 9 y 8 minutos empezaré nuevamente, seguiré con el audio, pero para que ustedes lo trabajen un poquito. Entonces, vamos a mirarlo y yo lo genero ya enseguida. Espero que le trabajemos, denme 2 segunditos, yo apago mi micrófono para que no les interrumpa, sigan.
Bueno, di unos minutos más para para que desarrollaran esta gráfica. Lo único que voy a hacer es encontrar la ecuación de la superficie que se genera al rotar la gráfica. Ahí vamos a colocarle por último y graficarla. Vamos a mirar eso. Entonces, obsérvese. ¿Cuál es el eje que falta? ¿Sí? El eje que falta es ¿quién? El eje que falta es la Z, ¿sí? Ahora, como me falta encontrar la ecuación, yo sé que muchos de ustedes dijeron, ah, pero ¿sobre cuál eje lo voy a rotar? Usted no dijo nada, ¿cómo así? Entonces, rotar la gráfica alrededor del eje Y, el eje X. En este caso, X. Lo voy a rotar alrededor del eje X, ¿sí? A ver, ¿por qué lo voy a rotar alrededor del eje X? Yo no lo puedo rotar alrededor del eje Z porque el eje Z no se encuentra ahí especificado. Entonces, como no está en el eje, yo no puedo rotar lo puedo rotar alrededor del eje X o el eje Y. Yo puedo rotar al eje Z, sí, cuando la Z cuando mi ecuación tenga una Z aquí, en este caso no tiene ninguna Z, ¿sí? Entonces vamos a rotarla ahí específicamente. Ay, es que yo la roté con respecto al eje X. Pues vamos a mirar las dos ecuaciones, eso no hay ningún problema. Vamos a rotarla primero, con respecto al eje X que me dije aquí, que me inventé, alrededor del eje, mejor dicho, dejémoslo ahí, gráfica. Vamos a cortarle este y decir primero, y graficarla, dejémosla así, y vamos a generar que se me generan dos opciones. La primera es alrededor del eje X, ¿cierto? Y la segunda se va a generar alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces vamos a verla con respecto al eje X. Al eje X, yo la voy a rotar con respecto al eje X, entonces dijimos ahorita que si me va a rotar alrededor del eje X, entonces siempre me va a aparecer, ahí sí me aparece el tercer eje, que sería el, vamos a ponerlo acá, ahí sí me aparece el tercer eje, que es el eje, perdóneme acá, entonces, si voy a retar alrededor del eje X, entonces ¿cuál me queda faltando? Me queda faltando el eje Z, ¿cierto? Y el eje Y van a quedar ahí disponibles. O sea que mi ecuación va a quedar de la siguiente forma. Va a tener la Y al cuadrado, que es el eje con el que estoy rotándole, ¿sí o no? Más Z2, o sea, me va a quedar así, Z2, y va a quedar, ¿cierto? Igual a quién? A la función, a la función, pero ya desde quién? F de quién? De X al cuadrado. Obsérvese que acá hay una característica, que si es la función de X al cuadrado, entonces yo tengo que dejar Y en función de X. Entonces tengo que despejar de esta función, de esta ecuación de acá, de la ecuación original, tengo que despejar la X, ¿sí? Y entonces quiere decir, si yo despejo la X, porque va a quedar en función de X, o sea que Y va a quedar un Y igual, ¿sí? Y igual, páseme este es este que hay. Entonces Y igual, a este lo paso para el otro lado, me queda así. Me queda Y igual, ¿cierto? Este Y, 7Y queda positivo, que pasa al otro lado, queda positivo. Este 15 lo paso para este lado, que me queda 15, me queda 5x2, ¿cierto? No, perdóneme. Así, 5x2 queda ahí. El 15 es el que pasa al negativo, porque yo necesito despejar esas 7y, ¿cierto? Y el 7 pasa a dividir. Y es así como queda. Vamos a volver a repetir. Dividido 7.
¿Por qué no me cogió? Vamos a poner aquí con este igual, a ver si de pronto con este me queda. Y igual a, como nada más el x al cuadrado, a ver si de pronto cogiendo el x al cuadrado solo no me coge. Vamos a ponerlo acá. 5x al cuadrado menos 15 dividido 7. Bueno, ahí queda ahí. Ahora, obsérvese que ya tengo y, o sea, en función de quién, de x, o sea, que la x quede en el otro lado como variable independiente. ¿Listo? Ahora, entonces mi ecuación, ¿cómo quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. Acá mi ecuación quedaría así, toda esta parte al cuadrado. Miremos una cosa. Obsérvese que si yo genero alrededor del eje X, aquí me va a quedar X a la 4. Cuando yo haga este trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar X a la 4. Y ese X a la 4, mire que ya es una dimensión más alta. Entonces, hay veces no me puede dar la gráfica fácilmente. Vamos a observarlo y cómo lo haríamos en GeoGebra. Ahí específicamente, a ver cómo me da. Vamos a mirarlo GeoGebra. Borremos todas estas. Borremos todos estos, ¿sí? Entonces me quedaría. Borremos aquí porque como yo voy a hacer, no me genera gráfica, entonces ahí no genera curva generatriz. Sí se genera curva generatriz, pero lo que quiero mirar es si sí me genera gráfica en 3D. Eh, Perdónenme aquí, pero mira. Mejor bajemos aquí, cerremos este, decimos salir y generemos otro GeoGebra. Simplemente para que no nos genere problemas ahí, como lo tenemos que ni sabemos quién está dando. Vamos a mirarlo. Es que lo que pasa es que tengo que borrar este, el 3D, tengo que borrarlo, el 2D, para que me genere las tres dimensiones, a ver si me genera esa gráfica. Entonces tenemos YY más ZZ, YY más ZZ, ¿sí? Menos, abro paréntesis, allí aquí está. YY más ZZ, ¿sí? Menos, abro paréntesis, lo voy a hacer con esta para ver si me genera esa parte. ¿Cómo me quedaría acá? Abro paréntesis, 5xx, 5x al cuadrado, 5x al cuadrado menos 15, ¿sí? Aquí falta un paréntesis aquí, falta un paréntesis. Todo esto menos 15 dividido 7
todo al cuadrado igual a 0. Vamos a ver si se me genera. No se genera. ¿Por qué no se genera? Porque esa ecuación queda en a la 4 y la x al cuadrado a la 4 no tendría función en 3 dimensiones, sino en otra dimensión más alta. Entonces ya mi gráfica, por eso es que no me da, ¿sí? Por eso es que en ese sentido, esa gráfica, siempre tenemos que buscar algo que se pueda cancelar, que la variable no me quede más de x a la 3, ¿sí? Mira que si yo le coloco aquí, yo creo que si yo le coloco aquí el x al cuadrado, vamos a mirar si me genera, por lo menos genera acá, ¿cierto? Y ahí sí genera una ecuación. Dice que si hay una ecuación, lo que sucede es que no la muestra, ¿sí? Y en ese orden de ideas necesitamos es que por lo menos se cancele y me quede en la x lineal, ¿sí? Eh, Aquí se debiese dar, ¿no? De pronto es, si yo le pongo aquí más, a ver si de pronto con más. No, tampoco. Bien. Entonces, cuando están las X, tratamos siempre, por eso es que trabajamos casi siempre con radicales, mientras que en la siguiente función, ¿cierto? Si yo despejo la X en función de Y, o sea, cuando está alrededor del eje X, ¿cierto? En este caso, ¿quién me quedaría? Si está alrededor del eje X, se observe la unidad que es diferente. Si es que alrededor, si yo voy a girar alrededor del eje X, o sea, la función no es tan complicada. Entonces, como estoy girando alrededor del eje Y, entonces sería X al cuadrado más Z al cuadrado, que esa sigue siendo igual, pero ya no sería F de la función de Y al cuadrado. Entonces, cuando yo despeje la función de Y de aquí de esta ecuación, ¿sí o no? Dijo que quede Y al otro lado, entonces me quedaría X que me queda x igual, x igual a quién. Este y pasa para acá, que está positivo, pasa al otro lado, está negativo, pasa al otro lado, más 7y y este que el 5 pasa a dividir este 5 a dividir y la raíz cuadrada y le saco raíz cuadrada a todo, ¿sí? Ah, perdóname aquí, y me devuelvo por aquí, busco una raíz sola, copiar, pegar, deshacer. Entonces voy a pegar aquí la raíz y voy a todo esto que dentro del radical, cortar, voy a reeditar acá. Obsérvese que por eso es que la mayoría de veces siempre buscamos que la ecuación quede radical para que se pueda cancelar con esta. Porque mire que cuando yo la cancelo, entonces ya me queda x2 más y2 y f de y. ¿Sí o no? Vamos a copiarla. ¿Por qué f de y? Porque está la y como variable independiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire que yo lo agrego aquí, copiar, lo agrego acá. Bueno, todo esto al cuadrado, no sé por qué no me quiso cuadrar. Hay veces no le da uno la ecuación, hay veces sí. A ver si ahí sí me queda. Todo al cuadrado. Entonces observe que ahí se cancela este 2 con este 2 y simplemente me queda
ese raíz cuadrada con ese cuadrado, y entonces me queda simplemente igual a 15, lo que está dentro del paréntesis, se cambia todo, y me queda simplemente así, ¿sí? Si yo multiplico todo por 5, a ese 5 paso a multiplicar a cada uno de los términos acá, me queda 5x2 más 5y2 más 5z2 igual a 15 más 7y. Y mire que ya esa ecuación sí la puedo graficar porque ya no queda esta variable por encima de 2 o de 3. Entonces ya me queda, si me queda por encima, da la función en GeoGebra, no me la reconoce. Mire que me queda 5x2 5x2 5z2 igual a, no, pasemos ese acá, menos 7y menos 15 igual a 0. Y entonces ya vemos que es una cuádrica, ¿sí? Y esa cuádrica, nuestra gráfica, vamos a ponerla para acá. Esa gráfica ya sí la puedo hacer. Vamos a sacar otro GeoGebra. Vale salir y GeoGebra. Listo. Cierro aquí. Entonces voy a graficarla. Y ahí sí me queda. ¿Cómo me queda? 5xx más 5zz menos 7y menos 15 igual a 0. Nos va a dar algo parecido a lo que hicimos ahora. Lo que pasa es que aquí va a estar en 3 dimensiones. Me va a aparecer la gráfica. Voy a cerrar este ambiente de 2. Y mire, es la que yo tengo, ¿cierto? Muy parecida a la que yo tengo ahora. Ya lo que pasa es que ya la gráfica me da un tanto diferente. Entonces, si ve, en 2 dimensiones no me da. Mire que si yo aquí pongo la Y, yo aquí la pongo la Y, perdónenme, borrar. Yo 5xx más 5y, 5zz, ¿cuánto es que es? Menos 7, menos 7y, menos 15, igual a 0. Copiamos control C. Voy a borrar este de acá. Ave María, pues se me olvidó, pues GeoGebra. GeoGebra. Me olvidó. Lo que pasa es que debo de, vamos a mirar acá. Y coloquémosla aquí en 3 dimensiones. Por eso es que no la gráfica, porque está en 3 dimensiones. Es una cuádrica. Y corremos acá. Mire que si yo aquí a esta ecuación, a este y, le pongo 3, ya elevado a la 3, que ya no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque GeoGebra no reconoce no hasta 2 dimensiones, 3 dimensiones, y ya de ahí para allá ya queda en 4 dimensiones, ya queda muy alto. Entonces ya no me la da. Entonces, la ecuación, por eso es que tenemos que cuadrar en estas curvas generatrices, tenemos que cuidarnos de cuáles. Pero ya la vimos. Lo importante es entender cómo se grafican en esas cuádricas y que hacia dónde ya. Les agradezco mucho este video, pues complementa a los otros, podemos seguir trabajando y desarrollando. Ya vimos en esta ocasión cómo son las superficies de revolución y cómo se generan a partir con deslizadores
y adicionalmente encontramos la ecuación que me genera estas ecuaciones que ya tengo. Les agradezco mucho, que tengan un maravilloso día.